haciéndose más hermanos, ¿sí? Muy bien. Y vamos ya entonces a la palabra del Señor, lo que el Señor puso en mi corazón en este día. Y vamos a la Biblia, al Evangelio de Mateo 13. Mateo 13, no según Mateo, según Mateo, según Marcos, según Juan. Esas son costumbres religiosas. La Biblia no nos enseña que cada vez que leemos un evangelio tengamos que decir el evangelio según lo escribió fulano, el evangelio según lo escribió mengano. Cada uno sabemos que fue guiado por el Espíritu Santo y escribió lo que el Señor le dictó que tenía que escribir. Entonces esa palabra según no va para nosotros, para los hijos de Dios. Muy bien, eso es una perlita, ¿sí? Mateo 13, verso 24 al 30, y vamos a hablar de la parábola del trigo y la cizaña. Les refirió otra parábola diciendo, es Jesús por supuesto el que habla, ¿no? El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Gloria a Dios. Muy bien, y vamos a ver que a continuación, acá el apóstol Mateo, que fue el que escribió este evangelio, ¿no? Nos presenta la segunda parábola de 7 que se relatan en este capítulo 13. Hay 7 parábolas aquí. Una vez más, nuestro Señor Jesucristo utiliza otro acontecimiento cotidiano, ¿sí?, de la vida allá en Palestina, cómo vivían ellos, todo lo que pasaba en Palestina. Y de esa forma el Señor enseñaba, ¿no es cierto?, las verdades de la palabra de Dios. Él no era difícil, la palabra de Dios la hacemos nosotros difícil. El Señor la hacía muy práctica. Había algo cotidiano, algo de todos los días, y el Señor ahí nomás le decía una parábola. De cierto les digo que el que haga esto, que el que haga lo otro, porque era lo que ellos estaban viendo y lo que ellos estaban viviendo. O sea, la palabra es fácil. Nosotros, como dije antes, la hacemos difícil. Las siguientes 6 parábolas nos hablan acerca de cómo es el reino de Dios, ya que las mismas palabras que Jesús utiliza no las sugiere. Por ejemplo, él le repite otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante. Y usted lo va a encontrar, no lo vamos a leer ahora, pero lo va a encontrar en el capítulo 13, versos 24, verso 31, verso 33, verso 44, verso 45, verso 47, donde el reino de los cielos es semejante. Hay una semejanza del reino de los cielos a cada cosa cotidiana, a lo que nosotros vivimos día a día. Hay cosas semejantes, ¿no? Ahora, vamos a ver el reino de Dios en medio de este mundo. Mateo 13, 24, 25. Les refirió esta parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. La palabra dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Sin embargo, se nos dice que un enemigo, que es el diablo, vino y sembró entre esta buena semilla, sembró cizaña.
Más adelante Jesús explica el significado de cada uno de los elementos de esta parábola. Vamos a los versos 37 y 30 al 39, donde dice, respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Aleluya, qué hermosa esta palabra. Entonces, esta nos enseña algunas cosas importantes para tener en cuenta. La primera es que la obra de Cristo, gracias a esa obra, muchos hemos venido a ser hechos hijos del reino, ¿sí? Todos conocemos la palabra en Juan 1, 11 y 12, donde dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gracias a que un día nos predicaron la palabra y nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, lo aceptamos al Señor en nuestro corazón y entonces el Señor dice que nos dio autoridad para llegar a ser hechos hijos de Dios. O sea que cuando nosotros llegamos al Señor, no lo hicimos por nuestra propia voluntad, aunque digamos, sí, pero yo estaba mal y quise ir a la iglesia. Es el Señor el que nos llevó. Es el Espíritu Santo el que nos llevó, el que nos hizo sus hijos. Como siempre digo, estábamos en este mundo sin fe, sin esperanza, sin Dios, y vino un día el Señor porque nos estuvo mirando, Él nos estuvo viendo, nos estuvo estudiando y dijo a esta, la quiero como hija mía. Entonces, a todos, dice, los que le eligieron al Señor, le dio autoridad de llegar a ser hijos de Dios. Mire qué tremendo, el Señor mismo nos metió en su familia. No era que dijimos un día, ay, bueno, tengo ganas de ser familia de Dios, yo me meto en la familia de Dios. No, el Señor es el que nos puso en su familia, porque Él es el que nos eligió como hijos. Mire qué privilegio tan grande, ¿no?, que tenemos. Entonces, esa es una cosa, la primera cosa. La segunda cosa es que estos, los hijos de Dios, han sido plantados temporalmente en este mundo, como la iglesia del Señor, la cual ha sido llamada a testificar del amor de Cristo. El Señor nos plantó en su iglesia, aquí en el mundo. Estamos en el medio del mundo, ¿sí? Esto significa que es imposible que la iglesia se aísle del mundo. Tendríamos que salirnos del mundo para no tener contacto. La iglesia tiene que estar dentro del mundo, pero debe aprender a vivir separado de sus tradiciones y de sus prácticas pecaminosas y en completa santidad. Juan 17, 14, 18 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Aleluya. Qué hermosa esta palabra. Por eso a veces hay cristianos que viven como si pertenecieran al mundo. Estamos dentro del mundo, pero no somos de este mundo. Esto es algo que el Señor tiene que poner bien en nuestra mente y entender que nosotros somos advenedizos, y somos de paso, estamos de paso aquí en esta tierra. Nuestra tierra no es nuestro hogar. Una vez que el Señor nos escogió, nos compró con su sangre preciosa, bueno, ya no pertenecemos más aquí a la tierra. Entonces, finalmente podemos aprender que también los hijos del reino viven en medio de los hijos del malo. Estamos rodeados de hijos del malo, del maligno. Por eso, como dije antes, no podemos separarnos. Nosotros no podemos hacer una división de decir, no, porque este es del mundo. No.
vamos a estar compartiendo el trabajo con gente del mundo. Vamos a compartir muchas cosas con gente del mundo, pero nosotros tenemos que saber en qué lugar estamos nosotros. Nosotros tenemos que cuidar nuestro testimonio y saber realmente en quién hemos creído, aunque aquel que es del mundo nos diga cosas, nosotros tenemos que cuidar nuestra santidad y pensar que no somos de este mundo, que estamos de paso, que somos viajeros, que un día nos vamos a ir a nuestra patria celestial, nuestro verdadero hogar. ¿Sabe usted que nuestro verdadero hogar es la patria celestial? Sí, sí, porque nosotros, el Señor nos eligió desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad nos escogió el Señor, para que vivamos con Él. Entonces nosotros no pertenecemos a este mundo, pertenecemos a la eternidad con Cristo. Qué bueno que saber eso. Pero claro, estos hijos del malo no son en sí aquellos que públicamente aceptan que son incrédulos, sino los que son encubiertamente, o sea, los que encubiertamente se mueven en medio de los verdaderos cristianos y se hacen pasar por hijos de Dios, pero realmente son usados por Satanás para poner piedra de tropiezo. Aquí vamos a hablar un poquito entonces, que Satanás usa gente para ponerlo en medio de la iglesia. Entonces vamos a ver cómo reconocer el trigo de la cizaña. Mateo 13, 26 al 28 dice: y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Los últimos versículos de esta parábola nos enseñan más acerca de cómo la iglesia ha sido sembrada en medio de la cizaña. Cada iglesia local ha sido sembrada o plantada en medio de la cizaña, en medio de barrios, pecadores, de barrios llenos de cosas malas, y sin embargo ahí el Señor nos puso como antorcha. Fuimos plantados en medio de la cizaña, fuimos plantados como trigos, aleluya. Entonces, vamos a explicar un poquito qué es la cizaña. La cizaña es una de las plagas que los agricultores están tratando de combatir constantemente, la cual no se reconoce sino hasta que el tiempo de la siega llega. Por eso los siervos del Padre le reconocieron, porque ya se estaba acercando la época de levantar la cosecha, ya estaba crecida la planta, ya estaba a esta altura. Entonces ahí reconocieron estos siervos de que juntamente con el trigo había cizaña. Era tan grande la cantidad de cizaña que creció en el campo que los siervos del padre del padre de familia dice que se admiraron y se preguntaban de dónde había salido esta mala semilla. Pero el padre de familia le dijo: el enemigo ha hecho esto. Ante esto los siervos le dijeron al padre de familia que los dejase arrancar el verdadero trigo junto con la cizaña. El problema con la cizaña es que difícilmente se reconoce cuando está creciendo junto con el trigo. ¿Sí? Sabe que son igualitas. Yo estuve mirando en varias ocasiones, vi fotos de la cizaña juntamente con el trigo y la verdad que casi no se la puede distinguir de lo parecidas que son. Aparte de que tienen, la cizaña tiende, dice, a enrollarse alrededor del trigo, de tal forma que si no se tiene cuidado puede arrancarse junto con el trigo. Por eso hay que dejarla que el segador lo saque, porque si nosotros queremos arrancar la cizaña, dice que podemos arrancarla junto con el trigo. No es hasta que el trigo crece que se puede diferenciar de la cizaña. En primer lugar, el trigo produce granos que son utilizados para hacer pan. Sabemos que del trigo sale el pan.
pero la cizaña es estéril y solo produce un 10% de granos que son negros. ¿Y sabe qué? Tienen un sabor amargo que da náuseas, da vómitos. Y dice que si se consume en grandes cantidades, produce la muerte porque es venenosa. La cizaña es venenosa. Por tanto, la forma de reconocer la cizaña es porque después de cierto tiempo no da fruto comestible y los que da son dañinos a la salud del ser humano. O sea que no se puede comer la cizaña por lo que estamos viendo. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, esta cizaña representa a hombres inicuos que han sido plantados por el diablo con el fin de hacerse pasar por cristianos. Ajá, ahora se pone linda la cosa. Y la única forma de reconocerlos es después de cierto tiempo que sus malas obras van a sacar todo a la luz. Estas son personas que nunca se sujetan a las autoridades eclesiásticas. Hebreos 3:17, una palabra muy conocida. 13:17 dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, hay gente que viene a las iglesias y dice que el diablo los planta en la iglesia. Qué tremendo. Entonces, no se sujetan a los pastores, vienen ya con ideas retorcidas, vienen queriendo cambiar las costumbres de las iglesias, ¿por qué esto no se hace así? ¿Por qué en vez de hacerlo asado lo hacemos así? Y vienen con cosas raras, vienen con cositas raras. Entonces uno tiene que orar y esperar el tiempo que Dios saque a la luz de lo que es esa persona. Imagínense que nosotros con 33 años que estamos ahí, habremos tenido cizaña. Y sigue. No es tiempo pasado, tiempo presente también. Y va a ser futuro también, porque la cizaña siempre va a existir dentro de la iglesia del Señor, ¿sí? Entonces, muchos de estas personas dice que causan daño a la iglesia con sus palabras y acciones. ¿Por qué? Porque hacen cosas que no son de Dios y dicen cosas que tampoco son de Dios. Les calienta la cabeza a los hermanos, le empiezan a hablar mal a los hermanos de las autoridades. ¿Y para qué vas a hacer esto? ¿Y para qué vas a diezmar? Yo no diezmo, ¿para qué vas a diezmar vos? Ya sabes lo que hacen con esa plata. Sabe que eso es una cizaña total y absoluta, bien usado por el diablo, como piedra de tropiezo, para que la persona que está cumpliendo con Dios, con sus obligaciones, deje de hacerlo. Y el Señor dice: ¡ay de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeños! Mejor le sería ponerse una piedra de molino en el cuello y tirarse al fondo del mar. Y como digo siempre, la piedra de molino no es una piedrita, es una roca enorme. Así que el Señor, mire qué exagerado, ¿no? Dice: póngasela en el cuello, se tira al agua y no sale más de ahí. No sale más. Aquel que haga tropezar a uno de los pequeños del Señor, a uno que está tratando de cumplir con lo que el Señor le manda hacer, aquel que está tratando de hacer bien las cosas y te viene una cizaña y te dice: no, pero no lo hagas, ¿para qué lo vas a hacer? Si esto no sirve, si esto aquello, si eso lo otro, y te bajonea, y al hermano le quita después las ganas de cumplirle a Dios, le quita las ganas de orar, y hasta de congregarse, porque son piedra de tropiezo. La cizaña es piedra de tropiezo, porque a la larga saca a la gente de las iglesias. Eso lo hace el cizañero. El que tiene un buen corazón nunca le va a decir a un hermano: no cumplas acá con la iglesia, ¿qué vas a hacer esto? No hagas lo otro, yo no lo hago, vos tampoco hacelo. Un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, eso no lo va a decir nunca,
Por eso dice que esa cizaña la plantó el enemigo. Vino un enemigo y plantó la cizaña. Y esa cizaña está creciendo junto con el trigo. Están los dos creciendo juntos, congregándose juntos, cantando juntos, alabando juntos, adorando juntos. Están haciendo todo juntos, junto con los verdaderos hijos de Dios. Pero va a llegar un momento que esa cizaña va a salir a la luz. Lo que está haciendo, lo que está diciendo esa persona va a salir a la luz. Por eso vamos a leer lo que dice Judas 11:13. El libro de Judas 11:13 dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. ¡Wow! Mire lo que dice Judas, la carta de Judas, el hermano de Jesús. ¡Qué tremendo! Esas personas tienen un mal futuro, un mal destino, un destino terrible tienen. ¿Por qué? Porque ellos ponen pleitos entre los hermanos. Mire, vamos a ver a 2 de Timoteo 4, 14 y 15, dice: Alejandro el caldedero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Quiere decir de que ya en la época de los apóstoles ya había cizaña dentro del trigo, gente que le hacía mal a los apóstoles, que no creían en la palabra que ellos les decían, que los dejaban solos, que los criticaban. Mire, ya estamos hablando de hace 2000 años y hoy por hoy es la misma cizaña. Tenemos que tener muchísimo cuidado de lo que sale de nuestra boca, y en general se reconocen porque no dan frutos. La cizaña no da frutos. Es más, sus obras son dañinas para la iglesia, ya que han sido plantados por el mismo diablo para ser piedra de tropiezo. A la larga, esa cizaña no va a dar nada de fruto, porque el diablo lo puso solamente con una sola intención, la de ser piedra de tropiezo, para que la gente tropiece, para sacarle el gozo a la gente, para cambiarle los pensamientos a la gente. Son gente que fue directamente puesta por Satanás. Esto es tremendo, hermanos. Satanás los puso ahí para hacer caer a los verdaderos cristianos, para bajonearlos, para quitarles la fe, porque la mayoría de las veces dicen mentiras, exageran las cosas, y entonces la gente, porque no todos tienen el mismo nivel de fe, la gente empieza a dudar, empieza a decir: y si este tiene razón, yo que estoy haciendo esto, pero no lo voy a hacer más, porque quién sabe, esto no es de Dios. Y bueno, la cizaña se encarga, por eso dice que crece, la cizaña crece enroscada al trigo. Por eso si se saca el trigo, si se saca la cizaña, se puede arrancar el trigo también. Entonces dice que la cizaña está enroscada en el trigo. Es como que aquella persona mal cristiano, o sea, el cizañero no es cristiano, directamente no es hijo del reino, el que es cizaña, ¿no es cierto? Directamente como que se enrosca en el verdadero cristiano, para meterle toda esa mentira y todas esas maldades que Satanás pone en el corazón de esa persona. Y el destino de la cizaña, vamos a ver, Mateo 13, 28 al 30. Él les dijo: un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero.
En estos versículos encontramos el destino que la cizaña tendrá. Cuando los siervos del padre de familia les pidieron que los dejaran arrancar la cizaña, se les fue prohibido, el hombre le prohibió, ya que corría el peligro de arrancar el trigo junto con la cizaña, ¿no es cierto? Y todo esto significa que la cizaña que es plantada directamente por el diablo se confundirá en medio de la iglesia del Señor. Por un tiempo se va a confundir, y a través de los frutos que cada uno dé. Va a estar la persona, va a estar, pero de a poco uno va a ver el frutos buenos o frutos malos. De a poco va saliendo a la luz, porque no siempre va a estar escondido que es una cizaña. Va a llegar un momento que va a salir a la luz lo que esa persona tiene en su corazón. Será imposible que los que no han nacido de nuevo den el fruto agradable para el Señor. Nunca van a tener buen frutos. ¿Por qué? Porque no tienen al Espíritu Santo. Pero aceptaron a Cristo, pero están en la iglesia. El que es cizaña no tiene al Espíritu Santo, porque tiene maldad, porque fue una semilla plantada por el mismo diablo para hacer lío y disturbio en la iglesia. Entonces esa persona no tiene el Espíritu Santo. Aleluya. El mejor momento de retirar la cizaña es cuando el tiempo de la siega llega, ya que a través de sus frutos es fácil reconocerla una de la otra. Por eso el verso 30 dice: dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diría a los segadores: recoged primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, para recoger el trigo en mí, pero recoger el trigo en mi granero. Muchas veces el Señor prefiere que nosotros no la toquemos a la cizaña. Pero cuando venga el día que el Señor venga a buscar a su iglesia, dice que primero van a recoger a la cizaña y la van a tirar al fuego eterno, a la cizaña. Se tiene que quemar esa cizaña. Que Dios nos esté ayudando, hermano. ¿Se dan cuenta lo que es siempre los malos pensamientos, las palabras que salen de nuestra boca? Tenemos que tener mucho cuidado porque la palabra habla. Y si habla es por algo. Según esto, el tiempo de la siega corresponde al final de los tiempos, cuando Cristo venga en su segunda venida, ¿sí? Y Él va a dar el castigo por sus obras a todos los impíos, entre los cuales estarán aquellos que durante toda su vida fingieron ser miembros de una iglesia y solo sirvieron de piedra de tropiezo. O sea, cuando venga el Señor, va a levantar a la cizaña, no solamente la gente impía que no conoce al Señor, sino aquellos que se fingieron ser cristianos, aquellos que fingieron hacer todo lo que uno hace en la iglesia y lo hicieron porque Satanás lo había plantado, pero que de lo único que sirvieron fue de piedra de tropiezo. Que mucha gente se va de la iglesia por ellos, mucha gente se enoja, mucha gente se bajonea, mucha gente deja de servir al Señor aunque sigan en la misma iglesia, pero ya no le sirven. ¿Por qué? Porque esa cizaña le ha calentado la cabeza, le ha dicho cosas. ¡Oh, qué tremendo! Mira, hermano, que Dios nos esté ayudando, porque Dios sabe perfectamente si somos cizaña o si somos trigo. Solamente el Señor lo sabe. El Señor está viendo cada conversación, el Señor está viendo cada pensamiento, el Señor está viendo cada acción, todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos diciendo, todo lo que estamos pensando. El Señor lo tiene todito anotado. Entonces, en los versos 40 al 43 del capítulo 13, dice: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Aleluya. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír,
oiga. Aleluya, qué hermoso lo que el Señor nos dice. Es duro, pero el Señor nos está diciendo, quédate tranquilo que si hay alguien cizañando, el Señor se va a cobrar. Quizás a mucha gente nosotros no lo veamos, quizás no lo sepamos, pero Dios sabe, papá sabe la conducta de cada uno, sabe todo, como le dije antes, lo que pensamos, sabe absolutamente todo el Señor. Entonces, no seamos piedra de tropiezo. Si el diablo le puso algún mal pensamiento de algo, usted rechácelo en el nombre de Jesús, pero no vaya a contarle al hermanito, no sea piedra de tropiezo, porque va a ser terrible, Por eso hay mucha gente que está fingiendo ser miembros de una iglesia. ¿Cómo fingiendo? Si van a los cultos, están haciendo esto, están haciendo lo otro, están sirviendo, pero el Señor dice que ellos están fingiendo. No son cristianos, son piedra de tropiezo, son cizaña que puso el enemigo en la iglesia para destruirla. La puso para traer pelea entre los hermanos, lo puso a esa persona. Y cada uno recibirá su recompensa. Y por eso debemos asegurarnos de ser verdadero trigo y no cizaña, ya que solamente el verdadero trigo heredará, hermanos, la vida eterna. La vida eterna solamente la van a heredar el trigo. La cizaña no espere irse al cielo a gozar de la vida eterna. El que es cizaña, el que es cizañero. Miren, estos años he conocido tanta gente cizañera, que enseguida estaban ahí poniendo su granito, su cuota de maldad, haciendo tropezar a los hermanos que venían con ganas de servir a Dios, con ganas de hacer la obra de Dios, y sin embargo estos cizañeros los han hecho tropezar por cosas que han dicho, por mentiras que han dicho, por calumnias, por tantas cosas. Pero a mí lo que me consuela es que el Señor dice de que está todo escrito, que nadie se va a escapar. De aquel que hizo tropezar a uno de sus pequeños, está escrito en un libro. Pero vos hiciste tropezar, vos fuiste piedra de tropiezo. Vos. Entonces, que Dios nos esté ayudando, y si tenemos que cambiar, cambiemos. Si tenemos que arrepentirnos, hoy es el día de arrepentirnos. Ya bastante tenemos con nuestros problemas personales como para estar mirando los problemas del otro. Entonces, que Dios nos esté ayudando, que si éramos cizaña, ahora podamos llegar a ser trigo. Pongámonos las pilas con el Señor. Dejemos de hablar mal de los hermanos, dejemos de calumniar, dejemos de juzgar, porque la gente lo que tiene que juzga. Y el Señor nos pregunta si somos trigo o somos cizaña. Así que, hermanos, que el Señor esté bendiciendo esta palabra que ya es bendita, ¿no es cierto? Y que todos podamos reflexionar y decir: Señor, si en algún momento fui cizaña, Señor, perdóname. Porque a veces salen cada palabra de la boca de los cristianos, pero ahora estamos viendo que hay mucha gente cizañera dentro de las iglesias, mucha gente que pone cizaña, mucha gente que pone tropiezo para aquel que quiere hacer la voluntad de Dios, para aquel que quiere agradar a Dios, y hay gente que viene tropiezo. Pero el Señor dice: ¡ay de aquel por el cual se tropieza! Mire, los ayes del Señor, cuando el Señor dice ay, está diciendo: agárrate, Catalina. El ay del Señor es: ay, pobre de ti, está diciendo el Señor. Pobre de aquellos que son de tropiezo para mis pequeños. Tremendo. Y como les digo, siempre está todo escrito. La palabra que dijiste hace 2 meses está escrita en los libros del Señor. Entonces es cuestión de examinarnos y de pedirle perdón al Señor
Y si hay que pedirle perdón a algún hermano, también hoy es el día. Si hiciste tropezar a alguien, también hoy es el día de pedir perdón y de confesar nuestros pecados, porque estamos todavía encerrados en casa, pero eso no quiere decir que vamos a hacer lo que se nos dé la gana, lo que se nos antoje. Tenemos que seguir cumpliendo la palabra del Señor. Así que, hermano, que esta palabra haya sido de reflexión y de bendición para cada una de nuestras vidas, y vamos a escuchar ahora una linda adoración.